Si te pregunto por qué tipo de personajes puedes crear para tu novela, estoy convencido de que lo primero que te va a venir a la cabeza es, pues necesito un protagonista y un antagonista. Y esto es cierto, pero la verdad es que si solamente te quedas con eso, tu novela va a quedarse muy corta. En tu novela necesitas muchos otros personajes con diferentes registros. Yo tengo novelas como El Trono de Barro, que puedes ver por aquí, en la que aparecen más de 60 personajes. Y cada uno de ellos está ahí para cumplir con un trabajo concreto dentro de la historia. ¿Quieres saber cuáles son los trabajos que pueden realizar tus personajes? Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Teo Palacios y hoy en nuestro diccionario de narrativa vamos a hablar de las funciones del personaje. Mira, el personaje nace para que el lector pueda identificarse con él y vivir las aventuras que se van a estar desarrollando en la historia. El mejor modo, o uno de los mejores modos que tienes para poder organizar bien tu relato, es preparar, configurar un entramado de personajes que realmente funcione, que realmente sea complementario y cuyas vidas le digan cosas al lector. Este entramado, esta especie de telaraña, va a obligar a que cada uno de tus personajes tenga un papel, un rol, un objetivo concreto que tiene que desempeñar en la novela. Ahora bien, la cuestión que se plantea es, ¿y cuáles son esos roles que pueden desempeñar mis personajes? Para eso vamos a desarrollar este vídeo. El primero de los trabajos que puede desarrollar tu personaje, y sin meternos en la teoría literaria de dónde procede todo esto, porque tendríamos que remontarnos al siglo XIX y es una historia larga, como digo, el primero de estos personajes es el destinador. Los personajes destinadores son estos personajes que tienen la capacidad de ejercer influencia en los demás y que provocan que el resto de personajes o que algunos personajes actúen de acuerdo a lo que ellos aconsejan. Son promotores de acciones, ¿vale? Provocan que se tomen determinadas acciones. El destinador en realidad lo que hace es que si en nuestra novela hay una balanza entre protagonista y antagonista, el destinador hace que esa balanza se incline hacia un lado o hacia otro, o al menos intenta que esa balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Evidentemente, el trabajo, la función del destinador va a ser más o menos importante dependiendo de a qué personajes influya, a qué personajes afecte. Por ejemplo, Gandalf, en El Señor de los Anillos, es un destinador. Y es un destinador muy importante porque influye directamente en los personajes principales de la novela, sobre todo en Frodo. Pero hay otro destinador, que es Grima Lengua de Serpiente. Grima Lengua de Serpiente, ¿a quién influye? Al rey Theoden. Y el rey Theoden es un personaje muy secundario dentro de la historia. Por lo tanto, la inclinación en la balanza de Grima Lengua de Serpiente no puede compararse con la de Gandalf. Pero sirve para crear ese entramado que nos va a hacer, nos va a permitir que nuestra novela sea creíble, sea verídica. Otro tipo de personaje que puedes utilizar es el personaje ayudante. Esto se entiende con muchísima facilidad. El ayudante es esa fuerza de apoyo que nos va a permitir conseguir lo que buscamos, ¿no? Pues en El Señor de los Anillos, el mayor de los ayudantes es Sam Sagaz Gamgee, que está permanentemente apoyando a su señor Frodo para que consiga arrojar el anillo en el Monte del Destino. Tenemos también personajes destinatarios. Los personajes destinatarios son aquellos que se benefician de las acciones que han emprendido otros personajes. Son los que se benefician de lo que hacen los demás. Por ejemplo, en un momento dado del Señor de los Anillos, Merry y Pippin, que son personajes ayudantes de Frodo, pasan a ser personajes destinatarios.
Esto ocurre cuando los Uruk-hai los secuestran, se los llevan, y entonces hay otros personajes que emprenden una serie de acciones que van a repercutir, van a beneficiar tanto a Merry como a Pippin. Otro tipo de personaje que debes utilizar es el del personaje objeto. El personaje objeto se trata de aquello que busca el personaje principal, el personaje sujeto, del que ahora hablaremos. Comentábamos el caso de Merry y Pippin, que de ser personajes ayudantes pasan a ser personajes destinatarios, pero también pasan a ser personajes objeto. Son personajes destinatarios porque se benefician, por ejemplo, de las acciones que emprenden los Ents, pero pasan a ser también personajes objeto porque son personajes que están siendo buscados por 3 miembros de la Compañía del Anillo: Aragorn, Legolas y Gimli. De esto se desprende que un personaje no cumple solamente un rol dentro de tu novela, sino que a medida que la historia se desarrolla puede ir llevando a cabo un trabajo u otro a medida que resulta necesario que las tramas se desarrollen. Tienes también la posibilidad de trabajar, esto es completamente necesario, de trabajar con un personaje oponente. El oponente no es más que ese personaje que va a poner obstáculos al protagonista, ¿vale? No tiene por qué ser únicamente el antagonista. En El Señor de los Anillos el antagonista absoluto es Sauron, pero también está Saruman, también está Grima, lengua de serpiente, están todos y cada uno de los orcos, incluso Boromir, en un momento concreto, es un personaje oponente, porque se opone a los deseos de Frodo. Con lo cual, debes tener claro que no solamente los personajes antagonistas son los personajes oponentes, ¿vale? Y por último nos queda el personaje sujeto. Este es el protagonista en sí. Todo nuestro relato, toda nuestra historia se va a basar en la búsqueda, en el viaje, en el trabajo que provoca este personaje protagonista. De esto, como digo, se desprende la posibilidad de todos y cada uno de tus personajes tienen que cumplir un papel concreto en tu novela. Están ahí para cumplir con un rol. Segundo, no son roles fijos, pueden cambiar, pueden variar a medida que avance tu novela. Y tercero, no tienen por qué efectuar un solo rol en un momento dado, sino que pueden estar realizando varios roles simultáneamente, como el caso de Merry y Pippin que comentábamos anteriormente. Así que ya sabes, asegúrate de que todos y cada uno de tus personajes están ahí para cumplir con uno de estos trabajos, porque de lo contrario serán personajes de relleno, serán paja y no aportarán absolutamente nada a tu novela. Si todavía no te has suscrito al canal, no sé a qué estás esperando, acuérdate de darle también a la campanita para que te avisemos cada vez que subimos un vídeo y te esperamos en nuestro grupo de Facebook, en cómo escribir una novela. Aquí no solamente publicamos vídeos, sino que también subimos mucho otro tipo de material, artículos, hacemos conexiones en directo, contestamos preguntas, etcétera, etcétera, y sin duda te puede venir bien para crecer como autor. Pero, sobre todo, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Darle a la tecla. Un abrazo.